Bienvenidos a esta tertulia aquí en Radio Solidaria o a través de las cámaras de Televisión Solidaria. Un placer estar aquí con mi amigo Willy López y con el que charlamos de la Biblia, la palabra de Dios, el libro de los libros. Estamos revisando el libro de los Salmos, ya vamos a afrontar el capítulo 120, Willy, Salmo 120. Sí, no, después de la montaña del 119, ahora estamos en un pequeño valle, con el 120 pequeña, y la verdad es que es muy interesante, este es casi como un salto, ¿no? También escrito seguramente por el rey David, ¿verdad? Y habla un poco de su exilio. Y de cómo le fue, y que tenemos que tener en cuenta que cuando Saúl todavía es rey, David ya ha sido ungido, pero no ha sido nombrado rey. Saúl lo persigue a muerte. Sí. Y él, curiosamente, lógicamente, con Saúl había sido uno de sus generales más importantes, ganando muchas batallas, o sea, era un soldado diestro en la batalla. Y ahora pues tiene que hacer una labor que yo creo que a nadie le gusta, y es un poco como de mercenario. Es lo que va a hacer ahora de mercenario, trabaja para los filisteos. Hay mención a dos lugares que luego hablaremos de ellos, como son Mesec y Cedar, ¿verdad? Donde lógicamente habitaban los proscritos, los que no querían, porque son dos lugares como desolados, como uno al norte y otro al sur. Y entonces ahí vive David un poco. Él sigue teniendo un corazón para Dios, él sigue recordando esos tiempos de pastor, donde Dios le ayudaba contra el león, contra el oso, y ahora un poco todo su mundo está un poco tambaleándose, ¿no? Estoy fuera de Israel, fuera de mi tierra, estoy fuera de mi familia, tengo una promesa de Dios, y es que me han ungido como rey, el profeta, ¿verdad? Pero todo esto está en nada, porque ahora estoy fuera de mi país, como un rebelde, como alguien que no puede volver y que tiene que poner su espada al servicio del que mejor le pague, ¿no? Entonces, y luego, pues más adelante se puede ver ya en los libros tanto de Crónicas como de Reyes, cómo se le va juntando la flor y nata del país. Es decir, lo mejorcito. Lo mejorcito del país, y de ahí David un poco monta su ejército, es decir, con lo mejorcito, los pobres, los rebeldes, los proscritos, los que nadie quería, esos van a ser el ejército de Israel, aunque si leemos el final de la historia, de ahí van a salir los valientes de David. Me viene el versículo, ¿no? Lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿no? Es un versículo que nos ha identificado, por lo menos a nosotros, mucho. Me vienen a la mente varias cosas, Willy, afrontando este capítulo. Primero, el episodio de En-Gedi, sí, que si quieres lo comentamos, donde el rey David está en la cueva escondido y aparece Saúl, y ese episodio es muy, muy especial. Y luego me viene a la mente, creo que es importante, un rey. Había sido pastor, guerrero, o sea, tenía más oficio y beneficio que el hecho de ser alguien ungido, ¿no? Y a veces, Pablo decía, presumía, entre comillas, ¿no? Decía, oye, yo me puedo ganar la vida bien, no dependo de... Entonces, creo que es una lección de vida a los que somos pastores y otras cosas. Creo que dice, oye, puedes hacer algo con tus manos, puedes hacer algo, o sea, no dependes exclusivamente, ¿no? de la generosidad de los demás para poder valerte por ti mismo, ¿no? Y también eso te puede llevar a enseñar a otros, a discipular y a valerse por sí mismo. Yo creo que es importante en la vida, ¿no? Valerte por ti mismo, ¿no? También. Hombre, yo creo que... Como herramienta, ¿no? Yo creo que es muy importante. De hecho, ahí tenía Pablo que siendo un tipo culto, siempre un tío que se habría pasado más tiempo estudiando que trabajando, lógicamente, sabiendo varios idiomas, educándose a los pies de Gamaliel, o sea, algo muy increíble, muy observador, pero como buen judío, el trabajo, lo que bendice Dios es el trabajo, y tienes que aprender a trabajar. Pero es que hoy en día, Willy, el trabajo es una maldición en la sociedad actual. Sí, por eso tenemos que trabajar mucho. Hombre, yo creo que lo hemos convertido, especialmente en el sur, lo hemos convertido en una maldición. ¿Por qué? Porque ha hecho que no haya una conciliación familiar laboral. Los niños casi se crían con los abuelos o al oreo, como pueden. Los niños tienen que ir a 40 clases extraescolares porque tienen que estar ocupados, porque los padres están trabajando. Entonces un padre que se va a las 7 de la mañana
y normalmente un padre y una madre que se van a las 7 de la mañana y vuelven casi a las 9 de la noche de Madrid después de haber trabajado sus horas, pues complicado cuando el niño les pregunta, les dice hay que hacer deberes, dice mira niño, habla con Google a ver si él te puede ayudar. Con la IA. Y dice, pero y ahora me dice que le ponga brócoli para cenar, que le ponga cosas sanas. No, mira, una hamburguesa y unas patatas fritas con una Coca-Cola, que eso te lo vas a comer sin problemas, no me vas a protestar, porque de lo que no tengo ganas es de que me protestes, ni de cocinar. Ni de que me crees más problemas de los que ya he tenido, ¿no? Entonces, al final todo eso se ha convertido, ¿no? Y luego también un poco a veces la explotación laboral ha hecho también. Bueno, y luego también somos un país de picaresca, claro, eso también. Aquí los obreros tenemos nuestra parte también, o sea... No, pero yo estaba hablando también de eso, del valor como persona, decir, oye, que, o sea, claramente sí, nuestra vida es espiritual, claro. Nuestra vida es espiritual y tenemos que fomentar el trabajo espiritual, pero la parte también humana tenemos que trabajar las relaciones personales, la relación con la familia, o sea, que no somos seres de luz, o sea, somos seres que tenemos una vida espiritual, pero luego tenemos que sacar las castañas del fuego, oye, pues si hablas idiomas, o eres ingeniero, o eres médico, o sea, qué bendición que una persona que tiene una vida espiritual activa también tiene una vida natural activa, ¿no? Que tiene un propósito y... Es que no vive del cuento, Willy, no sé cómo decírtelo. Claro, no, pero tú sabes que la palabra para trabajo en hebreo es aboda y la palabra para adoración también es aboda, es la misma. Es decir, mientras trabajas adoras y mientras adoras trabajas. Y ese es el pensamiento judío, por eso los judíos son... Ayer me enseñaba a Cheli, mi mujer, un pequeño, ¿no? Y decía una mujer judía, ¿no? Diciendo, claro, tú te vas a comprar una casa y tú inviertes 300.000 euros en una casa, ¿verdad? Nosotros los judíos no funcionamos así. Nosotros lo que hacemos es, compramos 5 propiedades, pagamos el 20% de esas propiedades con los 300.000 euros, alquilamos la propiedad y la propiedad se va pagando sola. Y lo que sacamos más lo seguimos invirtiendo. Con lo cual... Si tu casa se revaloriza un 10%, tú vas a tener 30.000 euros. Si mi inversión se revaloriza, voy a tener 150.000. 30 por 5 propiedades. Pensamiento judío, ¿no? Y la verdad es que es así, es decir, ellos... El propio Jesús les dice a los mayordomos, dice, te he dado 5 talentos, ¿dónde están mis intereses? Claro. Y mis beneficios. Al final, el que tenía uno que por miedo no lo usó, no lo puso a funcionar, y dijo, mira, al que no es fiel en lo poco que tiene se le ha quitado, ¿no? Y es una enseñanza bastante clara de la productividad, de la producción. Dice, oye, unos tienen 5, capacidad para 5, otros tienen capacidad para 1, pero todos debemos aportar y participar, ¿no? Claro, por eso sí, por eso es importante, pero ya te digo, entonces un poco volviendo a lo de antes, el trabajo se ha vuelto una maldición un poco por ciertas circunstancias que, por ejemplo, no han pasado en el norte. En el norte hay mucha menos explotación laboral, digo, en cuanto a los nativos del país. Luego, cuando vienen los inmigrantes, yo ya ahí no entro ni salgo, ¿no? Pero en cuanto a eso, se han hecho siempre políticas para conciliación familiar, se ha dado facilidades, muchas empresas tienen guarderías para las madres tener a sus niños. Aquí nunca se ha hecho absolutamente nada. Creo que ahora, en los últimos años, alguien ha intentado hacer algunas cositas, pero en general no lo hay. Y luego también la gente tiene una dependencia total de lo que dictamine el jefe correspondiente. Oye, que mañana tú trabajas de tarde, pero que mañana vienes de mañana. Y no te puedes negar. ¿Por qué? Porque el despido está a la puerta. Entonces, todo eso ha hecho que un poco en los países del sur se maldiga el trabajo. Cosas que no ha pasado Bueno, y el clima, y factores como el clima, en el norte. Factor como el clima, factor cultural, factores que en el norte tienes que trabajar sí o sí, si no te mueres de frío, te mueres de hambre. O sea, aquí, digamos, en el sur, con poco, pues vas viviendo, con una paguita, con las peonadas, con no sé qué, un trabajito en B aquí, allá, y tal. Igual que cuando viajas a Latinoamérica, pues también hay mucha picaresca en ese aspecto de decir, oye, el clima te permite vivir en una casa menos acondicionada, con menos necesidades, y hay gente que se conforma, hay gente que no tiene otro remedio. Lógicamente, porque la pobreza tampoco es
algo voluntario, sino que, bueno, hay un componente cultural y hay un componente también del ambiente y de la cultura y del clima y de todo, ¿no? Pero claramente David tenía un oficio. ¿El oficio cuál era? Ser un guerrero, un soldado, era un estratega. Ahora sí. Conquistó la tierra de Jerusalén, o sea, la ciudad de Jerusalén. O sea, el tipo era un estratega, tenía una mente militar impresionante para formar a zarrapastrosos, a vagabundos, a delincuentes, para formarlos y prepararlos, por supuesto, con la gracia de Dios, ¿no? Entonces, él tenía un oficio y un beneficio. Cuando él se esconde en la cueva, en el desierto de Qumran, en la zona sur de Jerusalén, al sur, en Judea y Samaria, él tiene una oportunidad importante de tomar a Saúl, ¿verdad, David? O sea, Willy, de acabar con él, ¿no? En ese encuentro a oscuras. De acabar con el problema. Acabar con el problema que le perseguía, ¿no? Y Saúl estaba en una posición que era difícil defender. Se decía que estaba de cuclillas, ¿no? Bueno, cuando uno se decía que iba a cubrirse los pies, normalmente en un hombre pues iba a hacer aguas mayores. Si no, un hombre no necesita eso. Esa era la expresión para que quedara más fina, ¿no? Pues imagínate que aquí se dice, ¿no? Te pillan. No, estamos en la televisión y eso no voy a decirlo, pero es la realidad. O sea, estaba en una posición muy, muy frágil. David era un guerrero excelente, con lo cual no le hubiera costado nada absolutamente. Si fue capaz de cortarle un trozo del manto y no se enteró. Además, fíjate que la afilada que estaría por eso te digo, y no se enteró, quiero decir, lo podía haber matado sin ningún problema y había acabado con el problema, ¿entiendes? Pero David tenía cosas claras, y esto me gusta de David siempre, es decir, no tocarás al ungido de Dios. Es decir, él tenía los principios, los tenía clarísimos. Luego veremos más adelante que se los saltó, pero en ese momento, a pesar de la presión, a pesar de la persecución, a pesar de la injusticia, él tenía claros sus principios y no se los iba a saltar, y no se los saltó, y por eso Saúl salió con vida de la cueva, ¿no? Entonces, qué importante es siempre que tengamos, el otro día oía una predicación de un pastor que hablaba de integridad. Y qué importante es, los cristianos tenemos que dignificar el trabajo y tenemos que dignificar la integridad. Es decir, yo soy así y soy así, solo, acompañado o como me lo pintes. Me cuesta lo que me cueste. O sea, y si tengo que caer mal, tengo que caer mal, pero yo soy íntegro. Es decir, lo que digo y lo que hago son coincidentes, que esto es uno de los grandes problemas que tenemos a veces, ¿no? Y a veces, pues, como nos fijamos en los políticos y en los empresarios y en unos y en otros que dicen una cosa pero hacen otra, pero nosotros los cristianos tenemos que dignificar la integridad. Tenemos que enseñarle al mundo que a pesar de todo, es decir, porque ahora llego tarde al trabajo, ¿qué hago? ¿Digo la verdad? No miento. Me he quedado dormido, porque anoche estuve viendo una serie hasta no sé cuándo. No. Bueno, el metro, si voy en coche pinchado, me busco. Llego a casa. Vengo tarde porque me he quedado con los compañeros tomando unas cervezas, unas cañas y tal, llego a casa y en vez de decir, pues mira, me he estado con los compañeros, me he tomado unas cañas, no había mucho trabajo en la oficina y tal. Luego además... Y resulta que la mujer había llamado a otra mujer de un compañero y dice, no, pues mi marido a las 6 ya estaba en casa. No, se le coge antes a un mentiroso que a un cojo. Pero aparte de la mentira, también la integridad tiene que ver con decir, oye, yo las decisiones que tomo a costa incluso de mi propio perjuicio, ¿no? O sea, claro. David dice, no voy a tocar al ungido, ni un pelo de su cabeza, aunque esto mañana me venga en mi contra. No, otro montón de años de persecución. Eso es, y dice, oye, ¿a costa de qué? Pues mi integridad está por encima de las consecuencias que yo voy a afrontar, ¿no? Entonces, es verdad que a veces pensamos que Dios nos va a abrir el camino y que todo va a ser victoria. No, niéguese a sí mismo, o sea, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Claro. ¿Qué significa? Que ser un hijo de Dios, seguidor de Cristo, tiene consecuencias para cosas que, si no lo fuéramos, oye, qué bien les va, ¿no? A la gente del mundo, ¿no? Al que miente, al que engaña, al que roba. Oye, le parece que le va muy bien, ¿no? Bueno, pero nosotros no queremos esos beneficios.
Ya, ¿Hay algún no salmo? de esa manera. Hay algún salmo que lo dice, no busque los beneficios, ¿no? Del impío, ¿no? Del injusto, o sea, no queremos esos beneficios de esa manera, ¿no? Entonces, mejor estar, como la palabra enseña, ¿no? Dice, comiendo lentejas, ¿no? Legumbres en casa, Claro. en una casa donde hay justicia, que no en Pan comer en casa del pobre, que Eso voy engordado. Eso es. Entonces, al final, David en ese aspecto tenía las cosas claras y actuaba en consecuencia. Sabía que había sido ungido como rey, sabía que había un rey injusto, porque Saúl había perdido el respaldo de Dios, pero te puedes impacientar, ¿no? Yo quiero ya la corona, Dios me la ha prometido, es mía, ¿por qué no viene? O sea, pues todo eso lo vivimos también nosotros, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Claro, no, y mira, el mismo Jesús lo vivió. Jesús delante de Pilatos tiene una disyuntiva. O sea, quiero decir que el texto es muy rápido, pero mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mi gente pelearía por mí. Es más, yo le podría pedir al Padre que me mandara una legión de ángeles para que me defendieran y nadie me tocaría. Es decir, que el texto es muy rápido, pero Jesús en ese momento está planteando una posibilidad. Pero Jesús dice, no, voy a ser íntegro. Ya en Getsemaní le dice al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero yo quiero ser íntegro, entonces no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Jesús va a la cruz por integridad. Él, con el Padre y el Espíritu Santo, habían fraguado un plan, habían hecho un plan para salvar a la humanidad, y él iba a ser íntegro, aunque eso le costase la vida. Aunque le costase la vida. Y aunque le costase quedar como un tonto delante de todo el pueblo de Jerusalén. Imagínate que de repente Jesús dice, pues mira, no. Padre, me bajo de aquí. Manda a la legión de ángeles. Aparece allí una legión de ángeles. No dejan a nadie. Y la gente alucina. Es decir, yo siempre le gasto la broma a la gente de decir, una legión de ángeles eran 1000 ángeles. Es decir, si un ángel pudo matar a 168.000 madianitas, ¿cuántos ángeles pueden matar una legión? La población mundial en aquel momento... en un rato, momento, no llegaría. No, se quedan cortos. Entonces humanos. Quiero decir, pero Jesús es íntegro. Y David en este caso, en el caso de Saúl es íntegro, pero en este caso también es íntegro porque al final, y es el título que yo le quería poner al Salmo, es porque yo soy pacífico. Y hoy en día, complicado que este eslogan acompañe tu vida. Bueno, yo soy pacífico. Hasta que me tocan las narices, ¿no? Claro. Soy pacífico hasta que me tocan las narices. Sí, yo soy pacífico, pero si me cabreo, tengo un pronto... Entonces no lo eres. Porque yo creo que, claro, realmente cuando estamos bajo presión es cuando sale lo que somos, ¿no? Hombre, no es lo que digo, no es lo que yo pienso, no es lo que planifico. Digo, no, yo tengo todo controlado, tengo todo tal. Y de repente me salen las cosas mal, claro. Y entonces ahí es cuando brota. Claro. Es verdadero, ¿no? Yo hago yoga, meditación, pero si me tocan las narices... Claramente, por eso realmente Jesús, o sea, y la palabra habla de la circuncisión del corazón. Porque... tú puedes vestirte, tú puedes disfrazarte, puedes comportarte con mucha fuerza de voluntad. Yo voy a dejar de fumar, hay gente que deja de fumar, no necesita a Dios para eso. Hay gente que dice, yo voy a hacer dieta y voy a hacer dieta. Voy al gimnasio y voy al gimnasio. Dice, me he apuntado ya al gimnasio. Y ahora tengo que ir. No, pero la fuerza de voluntad existe. Sí, y claro. Hay quien la tiene más controlada y menos controlada. Y hay gente muy disciplinada. Pero es eso, ¿verdad? Disciplina. Pero realmente si no hay un cambio de corazón, lo que estás aplicando a tu vida es dominio propio, control de las emociones, pero en tu interior, ¿qué hay? ¿Qué brota de tu interior? Claro. ¿Fuentes de agua viva o brotan otras cosas que estás reteniéndolas? Claro. Y un día, pues, pasa lo que pasa. Claro, no, Jesús mismo en el huerto, o sea, llega Pedro, que no era pacífico, saca la espada y le corta la oreja al siervo, ¿verdad? Es decir, y Jesús dice, ¿dónde vas, Pedro? ¿No? Y él le sana la oreja, cirugía alucinante, les vuelve a sanar la oreja y se la vuelve tal cual. Entonces, Jesús sí puede decir, yo soy pacífico. Eso es. Porque yo soy manso, ¿verdad? Y humilde. Y humilde. Entonces... no sé si David sería muy manso, o sea, muy pacífico, no era un señor de la guerra. Él dice, yo soy pacífico. Corazón, ¿verdad? Pero... Yo soy pacífico. ¿A qué se refería? A que él tenía
aquel tenía su trabajo de soldado, eso como un trabajo. Es decir, y es un poco decir, el trabajo de soldado, ¿qué es? Pelear. O sea, no hay más cera que la que arde, ¿no? Sí, a veces para conseguir la paz hay que pelear. Pero quiero decir que un poco lo que él venía diciendo es, en mi corazón no hay guerra. Tengo que pelear, es mi trabajo, así me gano el sueldo, ¿verdad? Pero en mi corazón no hay guerra. Otra cosa ya es que cuando a la hora de pelear seas un sádico, seas una persona que disfrute con la violencia, que disfrutes matando a la gente y eso, entonces ya ahí ya no eres pacífico. Pero él sí, y él decía también, ¿por qué? En los campamentos donde él estaba, como proscrito, como rebelde, la gente que vivía era igual que él. Perseguidos por delitos, por situaciones de robo, por ese tipo de cosas, y claro, cuando él decía... ¿Quién se apuntaba a la Legión extranjera? Claro, ¿no? eso era un poco, es decir, y a la Legión Española. También, claro. A la Legión Española, la gente se iba porque allí no te preguntaban antecedentes. No tenías que dar explicaciones de nada. Entonces, y la Legión extranjera mucho menos, ¿no? En la francesa. Entonces, quiero decir, lo que le pasaba un poco a David era eso. Trato de expresar, ¿no? Que no está bien, que tenemos que buscar la paz, pero la respuesta de ellos era muy clara, porque ellos no eran pacíficos, es decir, y enseguida me hacen la guerra. Dice, ese es el último versículo. A Yahvé clamé estando en angustia, y él me respondió, libra mi alma, oh Yahvé, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará? ¿De qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, dice, mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. Sí, es un poco, y fíjate los años que tiene este salmo, y es la misma historia. Claro. La guerra ahora principalmente, pues como lo hemos dicho muchas veces aquí, se hace a través de las redes sociales. Es decir, mientras tú digas lo políticamente correcto o lo socialmente correcto, tú no tienes problemas. Todo perfecto, todo bien. Si se te ocurra dar tu opinión que no va de acuerdo a lo que la gente dice o a lo que la política dice, entonces te cosen. O sea, te masacran y te hacen la vida imposible. Sí, sí. Pero, o sea, eres un proscrito. Hay una presión muy fuerte que puede llevarte al despido, a pérdida de tu trabajo, a pérdida de tu familia, incluso a la pérdida de la vida, porque hay gente que se suicida por las presiones de las persecuciones en redes sociales, ¿no? Sobre todo. Sí, hoy en día sentirse acosado, ¿no? Por las redes sociales. Claro, gente que no tenga... Y niños acosados en los colegios porque sus padres han escrito en Twitter, bueno, X se llama ahora creo, Twitter, pero incluso con la complacencia de las plataformas, es decir, Instagram te dice, si tú dices algo que no es socialmente correcto o no es lo adecuado, te cierro la cuenta. Entonces te quedas un poco pasmado, es decir, porque para mí eso es violencia. Para mí eso es violencia. Cuando yo no puedo expresar, claro, yo me ha tocado vivir los tiempos de Franco, ¿no? Y entonces cada uno aquí puede opinar de los tiempos de Franco lo que crea conveniente. Yo opino lo que yo viví, lógicamente. Entonces una falta de libertad brutal y una hipocresía increíble donde había que hacer o aparentar delante de la sociedad, pero después no había. Entonces la gente, o sea... Eso pasa igual hoy. O sea, sí, mismo, cuando hay que aparentar y que de puertas para adentro cada uno piensa y dice lo que quiere, o sea, pero hemos perdido esa libertad otra vez, entonces. Sí, pero entonces no estaba ni dentro ni fuera. O sea, ahora el problema es que la dictadura, que yo no quiero llamar, porque quiero decir, en tiempos de Franco yo lo llamaría dictadura, pero habrá mucha gente que no, porque a mucha gente le fue bien con los tiempos, con lo cual le llamaría. Ahora sí lo llamo dictadura de las redes sociales. Es decir, hay que decir lo que la gente quiere escuchar. No puedes decir otra cosa o estás perdido, ya digo. Vas a ser como David, un proscrito, ¿no? Y al final, ya te digo, te cierran la cuenta o te blanquean la cuenta o te meten. Y luego lo que tú decías, especialmente en adolescentes, el ciberacoso, que en más casos de los que salen en la televisión, terminan en suicidio.
Sí, porque no son capaces de gestionar estas frustraciones tan grandes y primeramente porque son frágiles y no están preparados para eso. Nosotros como hijos de Dios tenemos que primero prepararnos para esos ataques que estamos sufriendo o vamos a sufrir, para que no dañen nuestro corazón. Y segundo, yo creo que como David, o sea, armarse y decir, oye, soy pacífico, pero no tengo miedo a la guerra. O sea, no busco la guerra, pero es mi instrumento. Y nosotros somos guerreros espirituales y decir, oye, buscamos la paz, sí, pero la guerra forma parte de nuestro oficio, ¿no? Que es la lucha espiritual. Nosotros no tenemos una guerra contra carne ni sangre, ni contra carne ni contra sangre. Eso, la gente tiene que entender, pero sí sabemos que hay una guerra espiritual y que cada vez es más fuerte. Y debemos armarnos y prepararnos para ella, ¿no? No, y tenemos que estar peleando cada día, en nuestra vida y a favor de la vida de los demás, como decía el profeta, ponernos en la brecha en favor de la gente. Y nosotros, por lo menos los pastores, espero que lo hagan así, ponernos en la brecha a favor de este país, que cada vez está más desestabilizado, ¿no? Quiero decir, no está muy claro, es decir, es un país que no lleva una línea concreta, sino que depende de quién tira, quién dice tira para acá, tira para allá, y eso es muy complicado de manejar. Yo creo que no hay nada más difícil que manejar una barca sin timón, aunque tenga remos. Lo que pasa es que parece una tendencia no solamente española, sino a nivel europeo, a nivel occidental, ¿no? Yo siempre tiendo a llevarlo a una cultura occidental en decadencia. Yo ves informes de, por ejemplo, Holanda, hablabas tú de los países nórdicos. Holanda está teniendo unas derivas, unas leyes, unas legislaciones que son monstruosas. O sea, que dices, ¿cómo es posible que estén haciendo leyes en favor de la muerte, en favor del aborto, en favor de tantas cosas que van en contra de la vida, ¿no? Y de los valores cristianos, ¿no? Y parece que se han olvidado, ¿no? O parece que los cristianos ya no son relevantes como en un país como para poder influir, ¿no? En la sociedad. No te hablo de las leyes, sino de influir en la sociedad, porque al final las leyes las llevan a cabo los políticos que eligen el pueblo. Ya está, entonces, oye, y la autoridad viene puesta por Dios. Entonces, si el pueblo no influencia en sus políticos, pues entonces será que el pueblo no tiene luz o no quiere atender a la voz de Dios. Entonces, los políticos son reflejo de una sociedad y las leyes que llevan a cabo son reflejo de la pasividad de esa sociedad. Sí. Porque a veces las leyes que sacan no es que el pueblo la esté demandando, no, es que hay una demanda de estas leyes, nada. Pero la pasividad del pueblo, que estamos anestesiados, distraídos, hace que nadie se rebele contra las injusticias. Las lleva a cabo quien las lleve, ¿no? Claro, porque el gran problema que vivimos en este país es que los gobiernos, a todos los niveles, estatal, local, etcétera, gobiernan pero no legislan. La mayoría de las leyes ya están hechas. Tal vez hay que retocarlas, pero no quitarlas, no hacer unas nuevas, simplemente hay que legislar. Es decir, aplicarlas tal como está. Entonces, no es un problema. Estamos volviéndonos locos con la vivienda, con una cosa, con otra, y tal. Las leyes ya están ahí. Simplemente hay que aplicarlas y decir, señores, para eso, pues los gobernantes en los diferentes estamentos tienen que mojarse y decir, pero claro, a veces sí, todo se hace con cálculo, no me mojo con cálculo electoral, Willy. Todo entonces, quiero decir, ¿por qué? Porque yo necesito bolsas electorales. Eso es. Entonces, por ejemplo, ¿por qué los evangélicos en América Latina son ahora reconocidos? Porque son bolsas electorales importantes. Claro. Argentina, 7 millones, Colombia, Bolivia, etcétera. ¿Por qué en España todavía no? Porque no somos una bolsa electoral importante. ¿Por qué se acude a los gays? Porque sí forman una bolsa electoral importante para un partido. Entonces todo el mundo quiere quieren llevarse a arrimar el ascua a su sardina. Entonces, pero no es. Aquí David está haciendo todo lo contrario. Aquí David está diciendo, yo soy pacífico y trato de hablar con ellos. Pero enseguida que lo intento, me hacen guerra, ¿no? Me hacen guerra. Y eso, claro, junto con todo lo que está viviendo, ¿verdad? Él dice, habito en Mesec y en las tiendas de Cedar. Mesec es un lugar al norte, cerca del Mar Negro, frío, oscuro, donde se iban, un poco en las montañas, donde se iban todos los proscritos, los rebeldes, la gente que tenía cuentas con la ley, ¿no? Y Cedar está al contrario, está al sur de la península arábiga,
donde vivían principalmente beduinos o nómadas, con sus tiendas, sus caravanas, dedicados pues al tráfico de personas, al cambio de mercancías y todo esto, con lo cual allí también se refugiaban muchos ladrones. ¿Por qué? Qué mejor que robar caravanas de camello, ¿verdad? Fácil, y luego esconderme en el desierto donde nadie quiere ir, un lugar... Los dos lugares son lugares inhóspitos. Y es un poco lo que David quiere reflejar. ¿Quién estaría en Jerusalén? Qué bueno sería estar en Jerusalén, ¿verdad? Con las palmeras o en un oasis o cerca del Jordán, en sitio fresco, sitio tranquilo, ¿verdad? Sin embargo, estoy habitando en lugares, en un lugar o en otro, en cualquiera de los dos, son lugares inhóspitos que no apetece vivir en ellos, ¿no? Y a veces nos pasa a nosotros, no sé si te pasará a ti, pero en nuestra vida pastoral nos pasa también, y en nuestra vida como cristianos, ¿no? Que a veces nos toca vivir en sitios, en situaciones que no son nada bonitos, no son nada apetecibles, son inhóspitos. Cuando tratas de hacerlo mejor en la iglesia, pero todo el mundo te critica, cuando tratas de hacerlo mejor con tus hijos, pero no ves ninguna respuesta a lo que estás haciendo, te quedas como diciendo, Señor, es que habito en Mesec y habito en Cedar, o sea, Señor, me gustaría ni al norte ni al sur, llévame al centro, llévame ahí a Jerusalén, llévame a Galilea, que fresquita, ¿verdad? O aunque sea a Judea, pero quiero decir que cerca de las palmeras datileras, cerca de los lugares en Gadi, los manantiales, pero a veces pero tenemos que pasar por esto, ¿no? David, yo creo que todo esto le formó para no cometer tantos errores. Él cometió errores, cometió pecados, pero yo creo que sin este proceso que tuvo en estos lugares, yo creo que hubiera cometido muchos más. Sí, el desierto es un proceso, ¿no? Yo creo que el desierto, además hay mucha enseñanza, ¿no? Acerca del desierto, nuestro paso por ahí, como es una época de depresión, ¿no? De donde estás, depresión por alta presión, ¿no? O sea, estamos en bajas presiones, ¿no? Es como, por ejemplo, el Mar Muerto, que está a más de 600 metros por debajo del nivel del mar. Estás sometido a una presión atmosférica mayor, ¿no? Y entonces, es una época, Jesús mismo estuvo 40 días en el desierto, ¿no? Y pasó pruebas, dificultades, y a Satanás le tentó en todas las maneras, ¿no? Y le provocó y le intentó sacarlo, pero ahí Jesús sí puede decir, soy pacífico. Sí. No me vas a sacar de mi lugar, no me vas a arrastrar a tu territorio. O sea, claramente Jesús pasó todas las pruebas como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿no? Claramente el desierto nos enseña, en cierta manera, a veces a apartar un poco de todo, ¿no? Decir, oye, necesito un tiempo para estar a solas con Dios, para superar las pruebas que tengo que superar y salir de ahí fortalecido, ¿no? Sí, no, ahí tenemos casos de mucha gente, 45 años en el desierto Moisés, allí en la tierra de Madián, Elías, después de la gran victoria frente a los profetas de Baal, tuvo que irse para el desierto. Entonces, quiero decir, muchos, la mayoría, creo que los desiertos nos ayudan, siempre y cuando aprendamos. Claro. ¿Entiendes? Si no, nos quedaremos si nos pasamos todo el desierto quejándonos, pero eso es lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, y no había pasado la parte más dura del desierto hasta que llegaron a Cades Barnea, desierto, monte Sinaí, es decir, solo es quejarse, las cebollas, las lentejas, las no sé qué, no sé cuánto, todo era quejarse, busquemos otro capitán, volvamos a Egipto, que por lo menos allí había lentejas para comer, todo era quejarse. Cuando después pasan 40 años, siguen quejándose, y quejándose, un pueblo capaz de estar quejándose más de 40 años. Antes de entrar en la tierra prometida, es decir, no aprendió nada, y por causa de no aprender nada, la generación que salió de Egipto, excepto Josué y Caleb, todos quedaron en el desierto.
Sí, todos. pero también el desierto es eso. Porque era el lugar que tú querías. Claro, eso es. Y también tú, que es una criba. Es como cuando tú haces ayuno, ¿no? Estás haciendo ayuno, estás quemando energías que tienes en las reservas. Te estás deshaciendo de reservas que tienes ahí. Y creo que el ayuno, el desierto, también representa dejar atrás cosas, ¿no? Entonces, oye, por el camino se van quedando aquellas partes de tu vida que Dios no quiere que lleves contigo a la tierra prometida, ¿no? O sea, al final dices, oye, el proceso del desierto es una fase de purificación, ¿no? Sí. O sea, hemos sido pasados por fuego. A veces Dios dice, bueno, puede ser probado por fuego, ¿no? Y no todos tienen que ir al cielo por fuego, purificados, pasados por él. Pero en algunos casos Dios te tiene que pulir, o sea, te tiene que perfeccionar por la prueba para separar la escoria del oro, ¿no? Yo creo que eso es importante también, asumir que en las pruebas es un proceso de trabajo para mejorar, ¿no? Para ir a más, ¿no? Claro, quiero decir, lo que siempre tenemos que tener cuidado, porque hay gente que se encuentra en dificultad porque él se ha metido ahí. Claro. Esas no son pruebas, esas son tonterías tuyas. Pero hay veces en que Dios sí permite situaciones, Dios no las crea, pero sí permite situaciones en tu vida para que tú te des cuenta de cosas, porque Dios ya las sabe. Que a veces creemos, no, es que Dios me está probando. No, Dios no te está probando, porque Dios ya sabe cómo eres. Sabe dónde fallas, dónde vas bien, dónde tienes que mejorar, dónde tienes que... Todo, Él lo sabe. Pero el que no lo sabes eres tú. Que te crees santo, que te crees perfecto, que te crees genial. Y la prueba, lo único que quiere Dios enseñarte es dónde estás de verdad. ¿Verdad? Y cuando después de 2 días de pasar una situación de salud, de una situación económica, de una situación de relación mala, de repente te das cuenta y dices, señores, que no... Ni tengo tanta paciencia, ni tengo tanta fe, ni estoy tan cerca de ti. Señor, fallo mucho. Así es. Y hasta entonces creías que eras genial porque orabas, leías la Biblia, testificabas, ibas al culto, incluso a veces ofrendabas y todo eso, ¿verdad? Y decías, yo soy un cristiano genial. Viene la prueba y de repente dices, pues no era tan bueno yo como creía. Creí que era mejor, pero yo creo si del 1 al 10 a un 4 estoy ahí. Voy justito, yo creí que tenía un 9. Volvemos a la circuncisión del corazón, volvemos realmente a un cambio de nuestra vida interior, ¿no? que crea unas consecuencias hacia afuera. Volvemos a decir, oye, en la prueba es donde sale lo que hay realmente, bajo presión es lo que sale realmente que hay de tu corazón. Cuando tú vas superando esas pruebas que Dios va permitiendo en tu vida y vas superando, vas viendo, te vas librando, te vas quitando, ¿no? de esa hasta llegar a un punto en el que realmente dices, oye, miras para atrás y dices, oye, pues antes me costaba mucho más, ¿no? Claro. Amar a mi hermano, antes me costaba mucho más perdonar, era muy rencoroso, no pasaba ni una, y ahora veo que, jolín, pues como que es algo milagroso, porque perdonar no es un sentimiento muy humano que se diga, no es fácil. No es fácil. No. Y sin embargo es algo que Dios produce en nosotros como un milagro, ¿no? Dice, oye, que puedas perdonar a tu padre que te falló, que te maltrató, que puedas perdonar. Hemos hablado alguna vez aquí de caso cercano, ¿no? Al asesino de tu hija. O sea, puedas perdonar. Eso, ¿cómo puedes hacer eso? Yo tengo 4 hijas, Willy. Yo no me creo capaz de perdonar a alguien que pueda llegar a hacer daño a mis hijas o a mis nietos. O sea, no me veo capaz. Tendría que ser algo totalmente milagroso, ¿no? Que Dios lo hiciera un cambio. Por eso es sobrenatural. Sobrenatural. Ese cambio de corazón es sobrenatural. Sí. A eso vuelvo a lo de antes. No hay fuerza de voluntad, no hay humanismo que pueda cambiar tu corazón. Puedes cambiar las apariencias, puedes cambiar tu forma de comportarte, puedes cambiar tus hábitos. Pero, como dice la expresión, el hábito no hace al monje, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que tengamos claro dónde estamos. Y ya te digo, lo llamamos desierto, lo llamamos pruebas. Aquí David lo compara con estas 2 ciudades, Mesec y Cedar, donde lo está pasando mal, pero a pesar de todo, a pesar de vivir en ciudades que son conflictivas, muy conflictivas, es un poco lo que recordamos Sodoma y Gomorra, ciudades conflictivas, y ahí estaba Lot, pero Lot, sin darse cuenta, se ha ido deslizando y ya no peleaba, ya se dejaba llevar. De hecho, cuando vienen a buscar a los ángeles, él les ofrece a sus hijas. Entonces, no hizo algo que David hace al principio del Salmo: clamé.
Y yo creo que aquí está el secreto. Yo creo que aquí está el secreto para todo, en clamar a Dios. Es decir, cuando clamo a Dios, que lo primero que hago es reconocer que no puedo, que yo no puedo. Porque nosotros, yo no sé tú, pero yo tengo la costumbre de intentar hacerlo yo todo, de ser autosuficiente. Es decir, ya acudo a Dios cuando no hay más remedio. Entonces intento, tengo una situación económica, busco por aquí, busco por allá, busco por allá, busco por allá, busco por allá, y ya al final una situación de salud o una situación de relación, y al final cuando ya lo he intentado todo, digo, Señor, clamo a ti. En vez de aquí, David lo que dice, no, desde el principio yo clamé. Es decir, Señor, no puedo con esto me supera. Claro. Es decir, aquí estoy viviendo, siendo ungido rey, aunque no he sido todavía coronado, pero vivo como un proscrito, como lo peor de la sociedad, como lo perseguido de la sociedad, Señor. Entonces, no lo puedo aguantar, no aguanto estas ciudades, no aguanto todo esto, y no aguanto, Señor, sobre todo, que vengan contra mí para hacerme guerra, porque ¿cuál sería mi decisión lógica o mi reacción lógica? Darles una paliza a todos. Claro, además era muy bueno en ello. Que soy soldado. Que eres muy bueno, además. Y que soy soldado y tengo conmigo a una gente muy fiel, que van a estar conmigo en cualquier momento. Sin embargo, Señor, aguanto el tirón porque soy pacífico, ¿no? Entonces, todo esto es un compendio difícil, pero ya digo, para mí lo principal, y creo que es lo que tenemos que aprender, a clamar a Dios. Es decir, reconociendo primero, Señor, yo no puedo, y después va implícito, Señor, tú sí puedes. Entonces, tienes que ayudarme, tienes que estar conmigo, ¿no? La respuesta, pues a David tardó un tiempo en venirle. O sea, tuvo que aguantar el tirón. No es una cosa de decir, porque nosotros cuando clamamos a Dios, ¿para cuánto lo quieres? Para ayer. Es decir, nosotros tiene que ser rápido y a nuestra manera. Sí. Si Dios dice, mira, pues yo esta situación la quiero resolver, pero lo primero que tienes que hacer es ir y pedir perdón. Pero Señor, si yo tengo razón, si el ofendido fui yo, si el que creó la situación fue el otro, pero tienes que ir y pedir perdón. Si no, no vamos a resolver nada. Y ahí tú te lo tienes que pensar, pero que nos gustaría, no. Señor, redarguye su corazón, ponle ahí que sepa que ha pecado contra mí, que me ha ofendido, que papá, Dios lo tiene que hacer todo. Sin embargo, Dios dice, yo lo quiero hacer, pero vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo como debe ser, ¿no? Y esto va a hacer que esperemos en Dios, y ya digo, teniendo en cuenta siempre que las cosas tal vez no salgan, o la respuesta no es la que quiero escuchar, ¿no? Que en el fondo a mí lo que me gusta es eso. Es decir, que Dios me diga lo que quiero escuchar y que haga las cosas a mi manera, o sea, estilo Frank Sinatra. Y si no me lo dice, me lo invento, o sea, ya... me busco otro pastor. Claro, eso es. Me busco otro pastor, hasta que me diga lo que yo estoy buscando. No, o directamente me digo, mira, no necesito oír la voz de Dios, yo ya sé lo que quiero oír, ¿no? Y ahí nos engañamos mucho a nosotros mismos, ¿no? Oye, me justifico, busco algún versículo, me hago mis trampas al solitario y ya está. Y Dios dice, pues si a mí no me ha preguntado, o sea... Porque realmente para preguntar a Dios tiene que haber un corazón humilde, porque Dios rechaza al soberbio. Entonces el soberbio es el que le dice a Dios, dime esto, Dios, yo quiero que tú me des lo que yo quiero que... Y Dios dice, yo contigo no tengo nada, contigo no tengo parte. O sea, sin embargo el humilde dice, Señor, ¿qué quieres? Dime tú. Y reconozco, como dice David aquí, que clamo que solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, nosotros queremos, cuando acercamos a Dios con esa soberbia, Dios nos resiste, dice, no tengo nada contigo. Ni que nos escucha. ¿Puede Dios no escucharnos? Sí, porque decide no escucharnos. Realmente dice, no te escucho. Nunca os conocí. O sea, entonces dices, ¿cómo es posible que Dios diga si es omnipotente? Es que Él decide no escucharnos. No atiende. Por eso hay tantos versículos, no atiende, inclina tu oído, claro. Clamé y no me respondiste. Porque la actitud del corazón no es humilde, realmente. Nos acercamos a Dios
con la soberbia de la pretensión, ¿no? De decir a Dios lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Claro, porque en realidad lo que ocurre la mayoría de las veces es que buscamos a Dios no porque lo amamos, sino porque lo necesitamos. Sí. Que por desgracia se está convirtiendo en un eslogan de la sociedad, ¿no? O sea, te necesito, pero no te amo. Es decir, y entonces Jesús habló, ¿cuál es el primer mandamiento? Necesitarás a Dios sobre todas las cosas, no, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando hay esta actitud de amor, realmente Dios inclina su oído, inmediatamente. Ahora Dios, lógicamente, dice, vienes a buscarme por el interés, te quiero, Andrés, ¿no? Entonces vienes solamente a buscarme porque me necesitas. Y cuando ya no me necesites, pues te olvidarás de mí. Pero eso no hace ningún bien no hace ningún bien a tu carácter, no hace ningún bien a tu corazón. Y yo, donde estoy más interesado es en tu corazón. Entonces yo necesito que tú me ames. ¿Por qué? ¿Porque necesito ser amado? No, yo soy Dios, no necesito nada. Es decir, tú tienes que acostumbrarte a amar. Porque cuando ames a Dios, sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que hay gente que quiere amar al prójimo y es imposible. No es capaz, no le nace, no le sale. Ama a los que le quieren, pero como dice Jesús, eso lo hace cualquiera. Entonces ahora cuando ya llega él, dice ama a tus enemigos y bendice a los que te persiguen, pues entonces ahí comienzan nuestros problemas. Y es un poco lo que David está practicando. Es decir, está bendiciendo a los que le persiguen, en este caso principalmente Saúl y su ejército, pero está bendiciendo también a los que conviven con él, que son delincuentes y que son gente que está fuera de la ley, fuera de la sociedad. Es decir, de tal manera que trata de entablar conversación con ellos, aunque le hagan guerra cada vez que habla. Pero el que cada vez que hablo indica que lo intento, ¿no? Y a veces nosotros somos muy exclusivos. Depende a quién. Y eso pasa, yo no sé si pasa en tu iglesia, pero en la mía pasa, ¿no? Porque termina el culto y la gente va a hablar con la gente que le cae bien. Sí. A veces por eso el nuevo que acaba de entrar no va a saludarle ni Está el tato. mirando las paredes, tiene que salir ya el pastor rápido, que le está viendo que ya se va a ir después de 10 minutos, ir y saludarle para que por lo menos sepa que alguien le saludó, pero el resto todo el mundo está con su gente, ¿no? Y no nos damos cuenta que podemos saludar a nuestra gente, lógicamente, pero que es muy importante que lleguemos a todos. No todos a todos, pero algunos a todos, ¿no? Que al final, y ya digo, que lo intentemos. Y esto es lo que hacía David, intentarlo. Entonces, primero, clama a Dios. Y segundo, ¿puedes quejarte? David se quejaba. Tenemos ahí el Salmo 119, que podemos leer todos los versículos que queremos de queja de David. David Dios no tiene ninguna preocupación con que nos quejemos, siempre y cuando que las cosas sean reales. Pero es que a veces somos un poco tiquismiquis. Es que fulanito no me ha saludado. Es que el pastor no me ha saludado. Señores, o sea, vamos a ser un poco serios. Es decir, fulanito no te ha saludado, ¿te ha vuelto la cara o es que no se ha dado cuenta? ¿El pastor te ha vuelto la cara o te ha retirado la mano o es que no se ha dado cuenta porque está haciendo otras cosas? No seamos tiquismiquis tampoco, ¿no? O sea, las quejas tienen que tener su sentido, y en esto David pues está viviendo una situación muy complicada, totalmente contraria a la que él debiera estar viviendo ya por el destino que Dios le había dado, y un poco se queja, pero simplemente planteando. No está diciendo, Señor, manda fuego sobre todos estos incircuncisos, acaba con ellos. No, que a veces hay cristianos que lo hacen, ¿no? Pero David simplemente está diciendo un poco la realidad de lo que le está ocurriendo. Yo soy pacífico, ellos hacen guerra conmigo, tengo que vivir en ciudades donde no me gustan, Señor, lo estoy pasando mal, Señor, pero me quedo con el primer versículo, clamé a ti. Curiosamente, David, alguien que sufrió muchas injusticias, ¿no? Y aunque cometió errores, tú cuando sufres muchas injusticias puedes actuar de dos maneras. La primera, natural, es que tú vas a replicar esas injusticias a los demás.
padre maltratador, hijo maltratador, ¿verdad? Sí. Padres alcohólicos, hijos posiblemente con tendencias alcohólicas. O sea, vemos cómo estamos a veces con una inercia, una tendencia a repetir los errores que han cometido sobre nosotros, ¿no? He recibido abusos, pues yo abuso, porque es lo único que he recibido, lo único que he escuchado, lo único que he aprendido. La violencia, soy violento. Solo me han gritado en la vida, me han educado a gritar, yo grito. Me han tratado sin respeto, yo no respeto. O sea, sin embargo, cuando viene el cambio de corazón, actúas de la otra manera. Dice, oye, yo he recibido injusticias, persecución, angustias, desiertos. ¿Cómo yo lo devuelvo esto a los demás, ¿no? Con un nuevo corazón dices, yo sé lo que es el maltrato, por lo tanto no voy a repetirlo. Yo sé lo que es la injusticia, por lo tanto no voy a ser injusto. Yo sé lo que es el abuso, por lo tanto no voy a abusar, porque lo he sufrido y no quiero replicarlo, ¿no? Entonces veo que como David tenía ese delante de él, ¿no? La guerra, el abuso, la persecución. Dice, yo soy pacífico. Podía elegir, decir, oye, esto es mi oficio, esto es lo que yo he recibido, todo el mundo ha sido malo conmigo, todo el mundo me ha tratado mal, yo voy a devolver a esta sociedad todo el daño recibido, ¿no? Que ese es el orgullo herido, ¿no? Y el malvado es como actúa, ¿no? Pero sin embargo el Hijo de Dios dice, no, precisamente como he sufrido las injusticias, sé lo que es la injusticia, no quiero que los demás sufran injusticia. Como he sufrido persecución, no voy a perseguir. Como he sufrido maldad, no voy a aplicar la maldad a los demás, ¿no? Yo creo que es un poco el ejemplo que nos puede dar David también aquí, ¿no? Sí, y ahí podemos ver, y yo creo que es algo... por eso siempre decimos que la Biblia es un libro que siempre está de actualidad, siempre. Y los Salmos, escritos hace muchísimo, más de casi 3000 años, estamos hablando de un libro que es totalmente actual, donde da situaciones que las estamos viviendo ahora mismo. Es decir, normalmente la gente que hace bullying, gente que es violenta y todo, tiene todo un trasfondo. Y no siempre son familias a veces son familias desestructuradas, pero que nadie piense en Horcasitas o en Vallecas o en lugares así. No, en La Moraleja y en los lugares ricos también hay familias desestructuradas, donde el padre se dedica solamente a amasar dinero, a amasar fortuna, y no se ocupa de los hijos. La madre se ocupa de reuniones sociales y de ir de compras, etcétera, etcétera. Nadie se ocupa de los niños. Bueno, sí, la chacha o la criada, la persona que está trabajando con ellos, es verdad que está trabajando para ellos, es la única que cría al hijo, y eso es una familia desestructurada. Y muchos de esos niños que van a colegios de pago, al final son niños que son violentos, y que hacen bullying a otros, quiero decir que no siempre tiene que ver con el estatus social, tiene que ver con cómo hemos sido criados, ¿no? Entonces, David, ¿cómo había sido criado? Un poco apartado de sus hermanos, pequeño, diferente, rubio, pues como era el pequeño, a cuidar las ovejas. Los hermanos tenían, sin embargo, podían ir a la guerra, estaban en la casa, tenían un futuro de herencia del padre, de Isaí, y David todo eso lo tenía lejos. Incluso cuando Samuel viene para ungir a alguien de la casa de Isaí como rey, David no aparece. O sea, David pertenecía un poco a una familia desestructurada. Es decir, le hacían poco caso. ¿Quién le hacía caso? Dios. Cuando tenía que enfrentar un oso o un león que venía a comerse las ovejas o los corderos, él clamaba a Dios. Entonces, esa vida de clamar a Dios y de no apoyarse en las cuestiones humanas o en las cuestiones sociales, fue lo que le llevaba a volver a gritar en el Salmo 120, clamé a Dios. Es decir, porque era su costumbre. Y creo que qué bueno que nos acostumbremos a decir, clamé a Dios, clamé a Dios. ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo resolviste este problema? Clamé a Dios, clamé a Dios. No soy inteligente, no soy listo, no tengo dinero, clamé a Dios, ¿no? Y esta premisa que acompañó a David por toda su vida,
le va a llevar, por supuesto, lógicamente, a ser rey de Israel, al final, primero en Hebrón de las tribus del norte y luego definitivamente de todo Israel con las 12 tribus. Así es. Willy, muchas gracias. Nada. 120 son los salmos. Clamamos al Señor, ¿clamas a Dios? Espero que sí. Que Dios te bendiga.